¿Qué sucede cuando Dios responde con un no a nuestras oraciones? A veces pareciera que servimos a un Dios que se complace en decir no a sus grandes hombres. Aparte de Jesús mismo, pocos hombres han tenido una relación tan cercana y estrecha con Dios como Moisés. A través de él, Dios hizo maravillas extraordinarias. Abrió el Mar Rojo, durante 40 años alimentó a su pueblo e incluso hablaba con Moisés cara a cara, lo que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Sin embargo, cuando éste le pidió a Dios que le permitiera entrar en la tierra prometida, recibió un rotundo no de su parte. Y nos preguntamos, ¿por qué? Eliseo también fue un instrumento de milagros asombrosos. Purificó las aguas, resucitó al hijo de la tsunamita, sanó a Naamán e incluso después de muerto, los huesos de un fallecido tocaron los huesos muertos de Eliseo y el hombre que había fallecido resucitó. Sin embargo, este gran profeta que había sanado a muchos murió de una terrible enfermedad. ¿Cómo podríamos explicar esto? Pablo fue un hombre lleno del poder de Dios. Resucitó a Eutico con un abrazo. Sobrevivió a una mordedura de una serpiente venenosa e incluso con sus prendas, sus paños que él había usado previamente, las personas eran sanadas. Pero cuando oró insistentemente para que Dios le quitara el aguijón de su carne, la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le dijo no. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos dice no? ¿No podríamos esperar que si nos portamos bien con Dios, que si somos grandes hombres y mujeres de fe, recibiríamos un sí siempre de Dios como respuesta? Y la respuesta simple es que cada vez que Dios nos dice no, tiene la intención de salvarnos y de llevarnos a una posición de mayor bendición. Consideremos el caso de Moisés. Si Moisés no hubiera subido aquel último día al monte Nebo, triste, afligido, pensando que su labor por el pueblo no había rendido los resultados esperados, si no se hubiera sentido solo, desamparado, si no hubiera muerto con el corazón quebrantado en la cumbre del monte Nebo, no habría estado preparado para la posición que Dios le tenía reservada. Y alguien podría decir, ¿cuál posición? Si Moisés murió en ese mismo monte aquel día. Bueno, la Biblia presenta que la posición que Dios tenía para Moisés era la de ser el consejero de Dios. Y Moisés solo podía ser el consejero de Dios habiendo muerto en esas circunstancias. Esto lo vemos claramente cuando Moisés y Elías descienden en el monte de la transfiguración en Mateo 17 y están aconsejando a Jesús, lo están motivando e instando a cumplir con su llamado aquí en la tierra. Lo mismo ocurrió con Elías. Si el profeta no hubiese huido por su vida, no hubiese caído en una profunda depresión que lo llevó a meterse en una cueva huyendo de Jezabel, si el profeta no hubiera sentido que estaba solo y desamparado, que incluso le dijo a Dios que solamente él quedaba de aquellos que profesaban el nombre de Dios, tampoco habría estado capacitado para ser el consejero de Dios. Pero Dios, al igual que a Moisés, lo preparó para algo mayor que él en ese momento no podía comprender. De modo que me gustaría sugerir que cada vez que Dios dice no a nuestras peticiones, nos está preparando para algo mayor que ahora mismo no podemos comprender. Moisés murió sin entenderlo, pero luego comprendió. Elías fue trasladado al cielo sin entenderlo, pero luego descubrió el plan. Porque saben, si ellos hubieran sabido el plan, el desenlace, la prueba no hubiera rendido los frutos para que ellos llegaran a ser los consejeros de Dios.
porque su carácter debía ser probado. Del mismo modo, tú y yo estamos siendo probados, así como Job, como Pablo, como Moisés, Juan el Bautista y como Elías. Pero al final descubriremos que el plan de Dios siempre fue mejor y que el no de Dios siempre fue pensando en nuestra salvación. A propósito, ¿sabes cuál fue el mayor no de todos los tiempos? El mayor no de todos ocurrió cuando el Hijo de Dios oró en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre le contestó 3 veces con un no. Pero ese doloroso no se convirtió en el mayor sí de parte de Dios para la humanidad, pues fue a través de ese sacrificio como se abrió el camino para que todo aquel que en él crea reciba la vida eterna. Así que recuerda, de vez en cuando recibiremos un no de parte de Dios como respuesta, pero tanto su no como su sí están diseñados para nuestra salvación y aprovechamiento espiritual. Por eso te animo a esperar en el Señor y confiar plenamente en sus promesas. Y aunque no entendamos sus caminos ahora, a la postre podremos confirmar que su voluntad siempre fue buena, agradable y perfecta. Que cada día nuestra confianza en el Señor pueda crecer hasta que Él venga a buscarnos por segunda vez. Dios te bendiga.